Los hechos y o personajes del siguiente programa son ficticios. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. Sé que el tiempo me va a dar la razón, que algún día no me van a dejar de lado por pensar distinto. Y ese día me voy a sentir mejor, porque voy a sentir que no me discriminan. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. Vos maltratás a la gente humilde, hay que darle esperanzas a la gente. Vos sos un cínico, ¿no? Disculpame un segundito. ¿Vos sabés lo que estamos invirtiendo para que ellos puedan volver a creer? Vamos a seguir fabricando ropa trucha de marca, hacer Audis y BMs truchos, comida trucha, medicamentos truchos, hospitales truchos y toda una ciudad trucha para que ellos vayan todos a vivir ahí y puedan creer que tienen dignidad, porque lo importante es que puedan creer, y si creen eso, mejor. Emocionante lo que acaba de pasar en todo el país. Qué lindo que tantos creamos que tenemos un futuro por construir, que juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, en base a decirnos la verdad, en base a poner cada día lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán, solamente decir sí se puede. Van a poder volver. Cuando se necesite mano de obra barata, entonces ahí sí podemos convivir. El capitalismo da lugar para todos. Nuestro país es una casa, y como toda gran casa, tiene habitación de servicio. Es un genio, Capusotto. Este es un clip presentación de lo que podría ser, o aspiramos a que sea el eje temático que sigue. Estamos repitiendo una mesa que en su momento hicimos, que habrá sido octubre del año pasado, por ahí, noviembre, con Alejandro Grimson y Luis Alberto Quevedo, a propósito de construcción de discurso, de unidad. Y nos pareció que son dos personalidades muy adecuadas para tratar de centrar la mirada en este momento, al que enseguida me voy a referir para disparar el momento de marca. Alejandro Grimson, saben ustedes, es antropólogo y es el autor de Mitologías Argentinas. Después te quiero preguntar, dicho sea de paso, algo muy puntual en torno de eso que recién comentábamos. Y Luis Alberto Quevedo es el sociólogo que dirige Flaxo en Argentina. Se me ocurría preguntar, frente a esta tensión aumentada que se nota, creo que particularmente desde marzo, me refiero al volumen, al tono de la agresión, sobre todo de la agresión en el oratorio oficial. Si hay noticia, ¿hay alguna novedad? ¿O esto es la reinstalación de una división que siempre existió en los argentinos, con los mismos niveles de agresividad en casi todo momento político? ¿Hay alguna noticia por fuera, digo, de que el choripán, que esto era lo que le quería decir a Grimson por lo de las mitologías argentinas, y como citaba un historiador, viene a reemplazar a la alpargata y el bombo como símbolo de la derecha racista? ¿Pero hay alguna novedad? Los sectores que han salido el 1 de abril, las minorías intensas que se han movilizado durante marzo, ¿no están expresando a la misma sociedad de siempre? La misma sociedad de siempre, creo que sí, en el sentido de que yo creo que el 17 de octubre del 45 no está resuelto. Esa idea de los sectores populares ingresando al centro de la ciudad y ocupando la escena política nunca se resolvió en todas esas décadas que hemos vivido de conflictos sociales, y creo que hay mucho de continuidad en esa partición del campo político. Pero, ¿cuál es la novedad, me parece, de
del macrismo, digamos, y sobre todo el discurso de Macri. Ese pasaje, ese desplazamiento que hay desde su discurso de Asunción, cuando dice que uno de sus 3 objetivos es unir a los argentinos, que yo creo que ahí había un propósito de terminar con el pasado, pero basado en un triunfo de su modelo. O sea, si Cambiemos ganaba el terreno económico, si realmente producía un manejo de la economía positivo y esperable, etcétera, como ellos suponían que lo iban a hacer, cambiando las reglas de juego, yo creo que sí aspiraban a encolumnar detrás de Cambiemos un nuevo ciclo histórico, un nuevo momento para la Argentina, que dejara atrás definitivamente el populismo, etcétera. Como ese fracaso se ha dado de manera contundente, no tienen hoy un modo de hablar de la economía ni de esos logros que no sea justamente por contraposición al pasado. Yo creo que el desplazamiento que han producido es a hacer una partición del campo de la política, profundizando la grieta, digamos, profundizando esa ellos o nosotros, y construyendo, no creo que sean lectores de la CLO, pero sí creo que trabajan con esa cadena de equivalencias, diría la CLO, que es construyendo que el peronismo, los piqueteros, los sindicatos agresivos los indocumentados, los que ocupan las calles, los que andan con capuchas y palos, etcétera, todo ese conjunto es el pasado del kirchnerismo, y que eso es lo que hay que dejar atrás, ¿no? Eso es novedoso para vos. Yo creo que es novedoso salir de un discurso de unidad nacional y entrar en que en realidad nuestro destino es ser la fuerza que nos salve del kirchnerismo. ¿Estás de acuerdo vos, Alejandro Grimson? A ver, sí, estoy de acuerdo. Me parece que por ahí es más fácil si uno lo plantea en términos de qué hay de nuevo y qué hay de continuidad, digamos, porque seguramente en tu pregunta, que es súper interesante, está implícito que hay elementos que continúan desde una matriz muy larga, por lo menos de 70 años, por lo menos, digamos, y que hay otros elementos que se renuevan. Me parece que esto que dice Beto es fundamental porque, bueno, ¿qué es lo nuevo? O lo que todos sabemos que es la metáfora de que es la Libertadora sin tanques no sirve, porque no hay Libertadora sin tanques, no es la dictadura sin campo de concentración, porque no existe la dictadura sin terrorismo de Estado. O sea, está mal, son metáforas que no sirven, digamos, porque son metáforas que te sirven para hacer política equivocada, ¿no es cierto? Ahora, todos dijimos, bueno, no es menemismo exactamente, porque esto es directamente los dueños, no es utilizando un canal de un... Bueno, no están mediados. Claro, pero la gran novedad respecto a Aramburu y respecto a Videla y respecto a Onganía es que, aunque sean los dueños, tienen una vocación, que es la que señala Beto, que es, ellos quieren hacer el ajuste estructural de siempre, pero ganando elecciones. Y además ya te las han ganado, y además te las pueden volver a ganar. Ojo. No menospreciemos, porque 2015 hubo un grave error que fue menospreciar. Y si ahora creen que porque hubo un ajuste tremendo en la economía argentina, por eso ellos ya seguro pierden en octubre, estamos liquidados, digamos, porque vamos a hacer política de manera equivocada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, acá hay una dinámica que señala Beto que la quiero como subrayar, porque me parece fundamental, que ese es el énfasis con el que ellos ganan, que es, vamos a ganar elecciones y vamos a legitimar lo nuestro a través del consenso, la unidad nacional, etcétera. Eso tropieza con un montón de problemas. Básicamente, para decirlo rápido, con que yo realmente creo que ellos creían que con 3 grandes medidas, que eran bajar las retenciones, liberarle el dólar y garparle a los buitres, con eso, más ellos mismos, estamos gobernando nosotros, flaco, vení, invertí. Con eso la economía un poco tenía que arrancar, no arrancó, seguimos en recesión, por más que estén diciendo las cosas que están diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, ahí ellos radicalizan un discurso por un lado, generando esta cadena de estigmatizaciones que señalaba Beto perfecto, y segundo, me parece que, ayer me escribía uno y me dice, Alejandro, vos decís que esto no es la dictadura, pero no es muy represivo lo de Jujuy, lo de esto, lo de lo otro, lo de la cantidad de hechos. Y yo le contesté, a ver, se entiende mal. Yo digo, ojo, esto no es la dictadura. Eso no quiere decir que no es un llamado a la moderación de mi parte. Yo creo que acá hay que analizar y pelear
por cada una de las violaciones a los derechos humanos que hace este gobierno, y pelear sabiendo en qué contexto estás peleando. Es decir, hoy tenemos el nuevo proyecto de ley que quiere prohibir las movilizaciones, solo que en las dictaduras no hay proyectos de ley para prohibir las movilizaciones. O sea, lo que hay en las dictaduras es un decreto que prohíbe las movilizaciones y te tiran y te disparan y chao. Entonces, lo que quiero decir es, justamente eso, si alguien quiere entender diferencias históricas, tiene que estar atento a, bueno, decir, en la dictadura, flaco, no hay proyecto de... Entonces, esa disputa se plantea en un marco que tiene algunas continuidades fundamentales, como esta que voy a decir, digamos, el racismo, el clasismo, etcétera, son constitutivos de la historia argentina y hoy están reactualizados exactamente en la frase del choripán, asado con parquet, alpargatas, todo esto que vos decís de esa serie, que es una serie cultural. Como diría un viejo profesor mío, Aníbal Foro, hubiera dicho una serie cultural de tiempos largos, diría él, digamos, ¿no? Como de larga duración. De larga duración, ¿no? Esa construcción de subjetividad que puede hacer que, aún con el ajuste que hubo, el macrismo vuelva a ganar. Sí. ¿Qué patas centrales tiene? El sentido de... prefiero este presente, en todo caso dramático y sin esperanzas, a un pasado que no quiero que retorne. ¿Cuál es la pata central de cómo se construye esa subjetividad? ¿Alguien sabe cómo se construye esa subjetividad? Te metieron tarifazo, te hicieron un ajuste brutal, se pierden fuentes de laburo. ¿Qué explicación se le puede encontrar? Mira, dos cosas sumando abonando, perdón, lo que dice Alejandro, de que tranquilamente pueden ganar las elecciones. Yo creo que no, porque no van a dispersar el voto y tienen serios problemas. Pero lo que me importa preguntar es que ideológicamente podrían estar ganando las elecciones otra vez. Yo creo que ellos no saben... a ver, nadie sabe ese resultado electoral, pero saben cuál es el camino para llegar ahí. Y eso me parece que es un gran diferencial de su lado. O sea... que no hay posibilidad de producir todo este ajuste que están produciendo, toda esta transferencia de ingresos, todo este reordenamiento del campo económico, todo este alineamiento internacional nuevo, sin dos cosas. Un cambio cultural, que creo que están trabajando intensamente en ese cambio cultural. Voy a poner un ejemplo que es el que Alejandro justamente recién decía y que está en la tapa del diario Página 12 de hoy y que no podemos evitar, que es legitimar la represión fuera, en democracia, fuera de la dictadura. Es decir, ¿eso es cambio cultural? Para mí es un cambio cultural aceptar que hay un valor por encima de la república y de la democracia, que es el orden. Y ese sí me parece que es un cambio discursivo, yendo a tu primer pregunta. ¿Qué novedad hay? Que no hablan más de república, que no hablan más de la Constitución, que todo eso que fue el 2014, el 2015, todo ese discurso democrático constitucionalista y de diálogo pasó ahora a un discurso del orden, que es otra cosa. El discurso del orden es un discurso que también la sociedad demanda, y que no solo demanda, que es necesario construir culturalmente como la posibilidad de la vida social, según el Cambiemos y el PRO. Es decir, nosotros podemos respetar los derechos individuales, que es lo principal que defiende este modelo, los derechos civiles liberales más clásicos, nosotros podemos respetar si hay orden social. Ese orden social sin represión no funciona. Sin represión quiere decir sin palos, sin gente, sin fuerzas del orden en la calle, sin romper la lógica del kirchnerismo, que fue la protesta está legitimada. Yo creo que un cambio cultural importante es decir, la protesta que interrumpe mi vida, mi trabajo, no está legitimada y merece represión. Ese es uno, dijiste que eran dos. Sí, respecto de cómo construyen. De cómo construyen subjetividad, porque esa es tu pregunta de fondo. Yo creo que el otro énfasis va a estar, y ya viene siendo, pero va a estar muy de acá a octubre, que es qué es el pasado, ¿no? ¿Qué fue el kirchnerismo? ¿Qué fueron los 12 años? Esa es una construcción también cultural, que es desmantelar todo lo que tiene que ver con lo que el kirchnerismo construyó como ciudadanía, como derechos, como ampliación de derechos, diría yo, como campo donde la democracia es el sistema que me permite ampliar garantías y derechos de las personas, pero además legitimar la acción colectiva, romper esa idea
y volver a una idea de un Estado que protege derechos de ciudadanos individuales y no colectivos. Y eso me parece que es un cambio también cultural. Nosotros creíamos que todo lo que se había avanzado en materia de derechos humanos, y en materia de derechos civiles, en materia de creer que la democracia sirve cuando sirve para que la gente viva mejor, pero también para que las condiciones sociales se enriquezcan, por así decirlo. Todo lo que fue las luchas por el matrimonio igualitario o por los derechos de la mujer, es decir, todo ese terreno, yo creo que hoy el macrismo está en una operación política de dejarlo, de pasar la página esa y decir, eso es parte del curro de los derechos humanos, eso es parte de ese pasado del populismo, eso es parte de lo que le costó mucho a la Argentina, y creo que ese cambio es un cambio cultural, no solo legislativo, digamos así. ¿En dónde pega eso? Porque cuando uno se sitúa viendo que esta es la operación, tomado lo del cambio cultural, por ejemplo, desapareció ya el discurso de la república, la democracia, el orden. ¿En dónde pega eso? Pega en franjas medias, ¿cuáles y en qué sectores populares? Bien. ¿Qué perspectiva de éxito tiene? A mí me parece que ese es un punto central que sería así. Yo primero digo, asumamos que vivimos en sociedades heterogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, la verdad es que en la Argentina hay entre un 25 y un 30% de la sociedad que es con una potencia extraordinaria, clasista, en el peor sentido, en el sentido jerárquico, racista, que desprecia toda esta cuestión, que le importa un cuerno, hace un tiempo le importaba un cuerno y ahora está en contra de la cuestión de los derechos humanos. O sea, hay un tercio duro, una minoría intensa que hoy puede ser macrista, que ayer pudo haber sido. Y eso además, digo, para nuestros oyentes, la verdad es que saque la foto de la elección que quiera sacar. Cuando vos decís, che, Perón sacó el 62% en el 73, bueno, el 38%, ¿vos qué pensás que era el 38%? Y en el medio del en el medio de 2003, sumás Menem y López Murphy, y te da casi el 40% de los votos, por favor. Entonces, primero, ese punto es, che, nosotros tenemos ganas de convivir democráticamente en una sociedad donde más o menos un 30-40% de la sociedad piensa más o menos así. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que nunca ellos van a pensar como nosotros. Y entonces tenemos que pensar cómo vamos a convivir con ellos, y que ellos van a tratar de ganarnos a nosotros, y nosotros vamos a tratar de ganarles a ellos. Y ahí, ¿cómo va a ser esa relación? Es un gran problema, porque nosotros tendimos a pensar que algún día ellos no iban a ser así. Y ellos creyeron que un día nosotros no íbamos a ser así. Y tenían esa ilusión, ¿viste? De que todo lo que nosotros representamos quedara en el pasado. Bueno, eso no va a suceder, porque está claro. Entonces, lo que digo es, primero, ese discurso pega sobre una sociedad que tiene un 30-35% sólido en esa dirección. Y después, una de las cosas que yo escribí en un artículo hace poquito en Anfibia es esto, hay una gran paradoja que es, el ajuste brutal generó bronca. Y este gobierno, que tiene una lucidez marketinera realmente, hay que reconocérsela, quiero decir, en términos técnicos, de eficacia, salió a disputar que esa bronca, en vez de ir contra ellos, vaya contra el pasado. Es una cosa espectacular la maniobra que hicieron, que es esto que está pasando, esta catástrofe, que son ya 16 meses de ajuste, recesión, aumento del desempleo, de la pobreza, todo eso, tratan de que esa bronca vaya contra ese pequeño grupo de sindicalistas, esos curradores de los derechos humanos, o sea, toda esa cosa, digamos, el discurso Babi Echecopar, lo que está haciendo, la calamidad que está haciendo nuestro querido, digo yo todavía, Alfredo Casero, haciendo ese paseo, ese raíz catastrófico racista por las radios y por la televisión, eso es dirigir la bronca que se genera por el ajuste contra los dirigentes que están tratando de organizar y resistir el ajuste. Entonces, yo no dije que ellos van a ganar las elecciones, lo que yo dije es, ellos que pueden ganarlas, pueden perderlas, pueden ganarlas. Entonces, para entender eso hay que entender un último punto, que es ellos compiten las elecciones contra alguien, y ese alguien contra quien compiten no se sabe quién es, no tiene definiciones, y sobre todo lo que no tiene, si vos mirás la heterogeneidad de marzo en las calles, lo que no tiene es algo
o una persona o una identidad que pueda sintetizar esa diversidad. Están Alejandro Grimson y el Beto Quevedo. La diferencia en sonidos y palabras. De 10 a 13. En la red. Todos los sábados. Marca de radio. Las 11:26, vamos a cortar con el info, pero después seguimos un rato con Grimson y Quevedo. Si estamos de acuerdo en la estratificación de la sociedad a partir de que hay un 25-30% de gente que piensa en el núcleo duro de lo que vota Cambiemos, de hecho esto lo que se ha expresado en las elecciones, el resto, ¿cómo se constituye? En el sentido de qué manera vos vas avanzando en tratar de no convencer a ese grupo social al que nunca vas a convencer de nada, como ellos tampoco a nosotros. Pero mi impresión es que hay sectores medios, sectores populares, sectores medios y populares también puede estar integrados. La clase media no es un actor político, es un sujeto político. Es un lío social. Es un lío social. Pero en esa ensalada, que vamos a ponerle, no está dentro del 25-30% de núcleo duro, conservador, racista, de mentalidad facha, ¿cómo operás para construir discurso diferente? Aquí volvemos al tema de qué liderazgo político hay para hacer eso. Bueno, pero yo creo que ahí el macrismo ha mostrado tener una estrategia. ¿Con cuál sector? No, eso que vos acabas de decir. Hay una paradoja hoy que es hay un núcleo duro que acaba de describir muy bien Alejandro, que es ese núcleo duro que tiene una raíz histórica pero tiene una actualización hoy de cómo funciona, que es ese núcleo racista, xenófobo, etcétera, que hoy Violencia Rivas. Violencia Rivas es el 20 y largo por ciento de los argentinos, 30. 20 y 30. Ok, bueno, okay. Todos estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Históricamente, sí. Violencia Rivas. Tienen dos cosas a favor hoy. Tienen el gobierno de Cambiemos, o sea, ese discurso está en el gobierno. Eso me parece que es un dato político que no teníamos Por eso me gusta mucho cuando dice Alejandro, enfatiza Alejandro, Macri no es la dictadura, pero Macri tampoco es el menemismo, porque el menemismo tuvo sistemas de mediación política. Estos tipos tienen una manera más directa, el poder lo ejerce el poder, de manera muy directa. Entonces me parece que ahí hay un cambio que también impacta en la cultura. ¿Por qué? Porque creo que legitima a ese sector como nunca se legitimó en la democracia a ese sector. Para mí el discurso de Macri, ese que acabamos de escuchar, ¿no? Que es cuando él dice que fueron auténticamente a la plaza esos ciudadanos y que no fueron llevados ni por el choripán, ni por los colectivos, ni arreados, etcétera, etcétera. Ese discurso habilita esa partición del campo de la política y dice: ustedes son la ciudadanía que nosotros representamos y lo que tenemos que hacer es ampliar esa ciudadanía y dejar a los otros afuera. Por eso ese núcleo hoy para mí está muy exacerbado y está habilitado discursivamente. ¿Por qué hoy el discurso en los medios de comunicación es tan violento? Tremendo. ¿Por qué es tan violento? Creo porque el macrismo habilita ese tipo de discurso. Exacto. Ahora, del otro lado, hay también un núcleo... Del otro lado ha sido después de joven. Están Beto y Grimson. O sea, después del info se viene el otro lado. ¿Qué se hace, claro, en el lado, qué se hace en el lado que no es violencia arriba de esta sociedad? Los hechos y o personajes del siguiente programa son ficticios. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. Permiso. El infeliz tiene anulado el sistema auditivo de la mierda esa que está escuchando. Permiso, te digo, querido nene. Uno de los maestros arrastrados por un señor que en su vida dio una clase. Ese tipo Baradel jamás dio una clase. No es docente. Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar todo de mierda. No es docente. Cuando uno es docente, uno tiene a los pibes adelante. Si no
vecinos del futuro. Nuestros ojos se enamoran de los que nos roban la mirada. Así que apaguen los noticieros. Esto es sencillamente espectacular porque es absolutamente imposible, a mi juicio, descubrir quién es Violencia Rivas y quién es la real. Increíble. Es muy fuerte. A propósito, lo escuchábamos. No, que yo sinceramente creo que Violencia Rivas y Mickey Vainilla fueron superados por la realidad en estos últimos días. O sea, porque realmente yo creo que Pedro Saborido, cuando escribía los guiones de Capusotto, no imaginó que íbamos a llegar a este punto. Y pasamos. Bueno, quiero decir, sí, sin duda es un adelantado. Ahora, mañana te cuento que voy a estar en la escuela pública itinerante justamente dando una charla a las 11 sobre estas cosas. Okay. Hermosa la escuela. Escucha, quedó pendiente esto. Sí, quería volver. 65, 70%. Esos 2/3 presumibles de la sociedad argentina que no son Violencia Rivas. Sí, bueno, pero ahí yo quería decirte lo siguiente. Me parece que tenemos el tema de la clase media, que siempre nos arma un lío bárbaro, porque, digamos, existe la tradición, vamos a llamarla rápido, de la teoría marxista, que piensa que la clase media son los profesionales, pequeños productores, comerciantes, es decir, que es una definición objetiva, la clase media son los que ocupan una posición en la relación de producción, y existe otra visión más nueva, si querés, que es, andá y preguntá a la gente qué se siente. Nosotros hicimos eso y el 75% de la gente me dice, yo soy clase media. En el 2011 lo hicimos, en el área metropolitana, 75%. Entonces vos decís, no, la clase media es el 5, 10, 15%. No, el 75%. ¿Por qué? Porque los camioneros son clase media, los maestros que ganan bien son clase media. Y así, hasta ¿Eso da igual en Francia o en España, en otros países? Porque tiene que ver mucho más con la cultura que con la economía. Es decir, hay una y los que no son clase media quieren ser clase media. Entonces es una cuestión de autopercepción, solo que como Beto y yo, digamos, creo que en ese punto jamás podríamos disentir, la autopercepción es decisiva para hacer política. Claro, o sea, sin autopercepción no haces política, digamos, haces política en el aire, sin dialogar con nadie, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad es hipercompleja, obviamente, mucho más de lo que podemos desentrañar acá, pero que este punto sí nos dice que hay un error en la metáfora de hay dos Argentinas. ¿Qué quiero decir? Si uno tuviera que simplificarlo didácticamente, debería decir, por lo menos hay 3 o 4. 3 o 4, no te estoy diciendo infinitas, porque infinitas sería una cuestión más académica, pero 3 o 4. Si uno dice 3, ¿qué diría? Diría, mira, tenés las dos minorías intensas, del orden del 25. Yo en realidad prefiero 4, que es 25 intenso de cada lado y 25 no intenso de cada lado, con lo cual se construyen mayorías de un lado o del otro en función de relaciones de fuerza político-culturales de la coyuntura. Entonces, la respuesta ahí es, primero, no hay dos Argentinas, por lo menos hay 3 o 4. Pensemos más en 3 o 4, eso quiere decir, pensemos en personas poco convencidas. No hiperideologizadas, sino... Abrimos el programa de hoy exactamente. Entonces creo que ahí, el gran problema de todos es, ¿cómo vos que, digamos, el 25%, si el 25% ese duro no es más cercano del campo popular, se divide, ya estamos perdidos, digamos, ahí estamos perdidos, si se divide ese 25%. Ahora, la otra forma de estar perdidos es que ese 25% se mantenga unido, pero no tenga ninguna capacidad de hablarle para construir una mayoría mayor al 50%. Necesitamos que ese 25 esté unido y le pueda hablar y construir una mayoría y no pierda la vocación de mayoría, porque una de las grandes tragedias de los últimos años es que ese 25 en toda su emocionalidad tuvo mucho de adhesión a cuestiones que corren el riesgo de lo testimonial, como decir, Macri es la dictadura, que no convence ni a uno de los votantes de Macri. Entonces, ¿cómo haces? Si no convence votantes de Macri, no ganás. Convencer a los votantes de Macri. Perdón, pensé que hablaba del núcleo duro. Algunos de los fluctuantes. Exacto. Si no se labura bajarlos al 40, eso, si nuestro 25 no labura para los fluctuantes, no entendimos nunca nada. Exacto, Eduardo. Este es lo que me parece central. Es el punto Beto, crucial. vos estabas con primero lo que no es Violencia
Rivas, que viene Florencia Rivas, voy a contar una anécdota. Estuve en una reunión con directores de Flax y me preguntaban, como siempre, de toda América Latina. Lo primero que te pregunta es, no entiendo el peronismo. Digo, no te preocupes, es lo más complicado, la respuesta es complicada. Pero me dicen... Bueno, eso también es una secuencia histórica, lleva... Claro. Pero si quieren saber algo de la cultura política argentina, vean en YouTube a Capusotto. Y yo creo que ahí hay una lectura de nuestra cultura política. Está bien, requiere ser editorializada un poquitito, pero la verdad es que los personajes, el tipo de discursos que ahí circulan, hablan de la cultura política argentina, y en realidad hablan de una heterogeneidad bastante grande. Por ejemplo, me recuerdo que la directora de Flax de Costa Rica me decía que amaba el personaje del padre progresista, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese también existe como discurso que circula, etcétera. Bueno, pero me gustó mucho el planteo de Alejandro. Lo tomo y digo, yo le voy a sumar una cosa, Alejandro. Yo creo que hoy el Macri, el PRO, Cambiemos, ese núcleo de poder que funciona hoy en la Argentina, tiene una respuesta para esta coyuntura electoral. Yo creo que tiene maneras de hablarle a ese sector despolitizado, que lo votó y que lo puede perder fácilmente también, porque es un sector que, como decía hoy en su editorial Eduardo, no es que lea los medios, no se escucha a nosotros, es otro sector, escucha al otro tampoco. Al otro tampoco. Ese sabe cómo hablarle. Por ejemplo, con esa operación que vos escribiste al principio, Alejandro, que es diciendo que todos los males que te pasan hoy no tienen nada que ver con mis 16 meses de gobierno, sino que es la pesada herencia. Eso saben hablarle. Saben hablarle del futuro también, cómo esto se soluciona. Saben exacerbar el racismo, el odio al sindicalismo, y saben producir un proceso de personalización, que es muy importante en la política porque simplifica la política. A ver. Todo el movimiento... Tremendo lo que pasa hoy con la educación pública, todo el sindicalismo es Baradel, y el Baradel es el mal. Entonces, y el presidente lo nombra en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, digamos, eso fue muy impresionante. ¡Wow! Perdón, creer que hubo ahí un error porque se salió del libreto, lo deben haber coacheado para decir, en un momento tenés que decir, Baradel es el único que no requiere protección del Estado, ni nada, y lo dijo exactamente. Bueno, y además habilita todos los discursos anti-Baradel, los palos a Baradel, ¿no? Los habilita. Entonces creo que ellos tienen una respuesta. Más todo el contexto y el subtexto que eso representa cuando hay, por ejemplo, la represión del operativo policial en el Congreso. Todo eso viene colgado de esa lectura y de ese coacheo, porque lo coachean así. Es cierto, hay algún boludo que se cree que a Macri se le escapó la cadena cuando lo mencionó en el Congreso. Está todo coacheado. Muy estudiado. Para nada. La segunda cuestión, entonces, ahora voy a Quisiera saber cuáles son los coacheos de nuestra parte también. No hay. No hay, dijo. Es que no hay escena de coacheo. No hay una escena de trabajar esto. Bueno, voy a decir una cosa. Mi experiencia antropológica, endográfica, ¿no? Como vos contaste recién de nuestro querido Pablo Semán, yo voy a hacer la mía. Cuando yo fui el 24 de marzo a la marcha, caminé mucho por ahí, fue mucho tiempo, caminé mucho, llegué hasta el palco y estuve en Corrientes y Callao, o sea, caminé mucho, vi mucho. ¿Sabes lo primero que diría ahí? Esa sensación que vos definiste muy bien, Alejandro, que es las muchas argentinas que había ahí. Ahí había una heterogeneidad social, ideológica, musical, de actitudes, de formas de organización para llegar, no sé, una heterogeneidad enorme. ¿Qué es lo que no hay ahí? Lo que en política decimos, en una coyuntura política, una palabra de orden, ¿no? En francés, consigna política se dice mot d'ordre, o sea, palabra de orden. No hay síntesis, nadie puede sintetizar. No se ordena ese campo. No se puede sintetizar. Entonces, el tema, me parece, el desafío hoy de la oposición es que Macri tiene claras las cosas en política, ha logrado sacar... ¿Ustedes se acuerdan de un señor que se llamaba Sergio Massa? ¿Lo recuerdan, Sergio Massa? Aparición de Sergio Massa en la escena política. ¿Dónde está? No tiene palabra. ¿Quién le quitó la palabra a Sergio Massa? No fue la oposición, fue Macri. Macri se apoderó de esa oposición, digamos así. Lo puso adentro y ahora lo dejó sin lugar. Esa capacidad que hoy el macrismo tiene es este temor que tenemos de que, como dice Alejandro, pueden ganar las elecciones. Ahora, y como ganar las elecciones no es una elección nacional, son 24 distritos, 24 elecciones distintas, ganar la elección es también una interpretación del triunfo o la derrota electoral. Claro, pero una cosa nada más. Sí, esa descripción que hizo Beto del 24, digo...
el gran desafío que tenemos que asumir, tal como lo planteó Beto, es cómo expresás políticamente esa heterogeneidad. Si vos partís de este diagnóstico... Hay un tema ahí que no quiero volver, que fue la mesa con ustedes... No, pero digo, si no hay una persona año. O una... Y bueno, pero no hay. Bueno, y sin liderazgo, ¿qué haces con eso? Entonces, vos necesitas... sino la discusión. Pero vos necesitas que haya una forma de expresar pluralmente esa pluralidad. No podés reducir esa pluralidad a una de sus vertientes, aunque sea la vertiente mayoritaria de esa pluralidad. Ahí hay un desafío, que es la construcción de qué se puede construir, qué se puede aglutinar de toda esa multiplicidad. Esa es la gran pregunta política para que sea más del 50%. Gracias a los dos, ha vuelto a ser un gusto. Reiteraremos. Beto Quevedo, Alejandro Crimson.